Hola, ¿cómo están? Un saludo para todas y todos. Punto de fuga al aire, nuevamente junto a usted para conversar, para invitarlos e invitarlas a conversar, siempre acerca de temas relevantes y por supuesto saludar a quien nos acompaña todos los días viernes, Javier Agüero. ¿Cómo estás, Javier? Querida leyenda, encantado de saludarte nuevamente en esta gris tarde sornina, pero muy bonita por lo demás, con una muy interesante invitada. Así es, tú la vas a presentar para que todas las auditoras, auditores, televidentes pongan mucha atención a lo que va a ser esta conversación. Por supuesto, procedemos a presentar, a nuestra invitada de hoy, que es Francisca Quiroga, politóloga y fundadora de Medios Digitales. Fue directora del diario El Desconcierto durante 6 años y también de la editorial del mismo medio, donde lideró el desarrollo de uno de los principales diarios digitales, ¿no? Medios digitales independientes de Chile en ese momento. Desde el 2019 funda y dirige el medio digital y programa La Voz de los que Sobran, uno de los programas de streaming políticos más vistos y con mucha influencia en Chile. Nacido en el contexto del estallido social, este proyecto se consolidó como una plataforma de comunicación contrahegemónica, con más de 1 millón de visualizaciones mensuales y una línea editorial centrada en el análisis político, las columnas de opinión y las voces del mundo del trabajo, los movimientos sociales y la defensa de los derechos humanos. Su trabajo se ha caracterizado por impulsar un periodismo crítico e independiente, promoviendo debates que desafían las narrativas dominantes y amplían el pluralismo informativo en el ecosistema digital chileno. Ejerció como directora del Magíster en Políticas Sociales CELAP, profesora de la Academia Diplomática Andrés Bello y académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Con más de 20 años de trayectoria en análisis y diseño de políticas públicas, participación ciudadana, metodologías colaborativas y enfoque de género, se ha desempeñado como académica, investigadora y asesora. Además, una buena amiga a la cual le damos la bienvenida al de hoy. Muchas gracias, Francisca, por acompañarnos en Punto de Fuga. Muchas gracias por la invitación, feliz de acompañarlos en este programa y de conversar, que es tan importante. Por Muchas supuesto. gracias. ¿Le doy? Sí, por supuesto, Ya. parte usted. Bueno, brevemente contarte por qué se llama así nuestro programa. Siempre lo hacemos en 3 líneas. Es una suerte de emulación a la noción de líneas de fuga de Félix Guattari y que tiene que ver con cómo a la sociedad civil o la población, si tú quieres, produce agencias que se mueven por fuera de los marcos institucionales, presionando estas instituciones. De ahí viene la idea de punto de fuga, aunque en rigor es línea de fuga. Pero también tiene una cuestión que está al interior del imaginario de la disidencia, de lo que está al margen y de lo que se juega en los bordes de lo institucional. Esa ha sido nuestra intención desde un principio. Bueno, Francisca, preguntarte quizás algo muy elemental, pero creo que es tremendamente importante, sobre todo para la gente que nos escucha y nos ve. A lo largo de tu destacada carrera e intensa carrera, ¿qué es lo que podemos entender, según tu punto de vista, por un medio independiente? Es una pregunta elemental pero difícil, ¿ah? Este debate sobre ser un medio independiente, prensa libre, ¿independiente de qué? Claro. Esa es la primera pregunta. Recuerdo que esta es una conversación que hemos tenido medios independientes y ahí yo creo que hay que poner algunos criterios. Hoy en día un medio independiente, primero, su propiedad. La propiedad, ¿quién está detrás de un medio? Esa es una pregunta muy importante. Chile tiene un déficit democrático brutal. Sabemos el diagnóstico. Nuestra democracia liberal, como la conocemos, no cumple con el mínimo exigible, que es pluralismo de las fuentes de información y que no exista concentración de propiedad en los medios. En Chile hay una alta concentración de la propiedad en los medios. Por tanto, no es una prensa independiente, porque depende de quiénes son los dueños, quiénes los financian, y en el caso chileno es el empresariado que no gana dinero. El señor Luxig no es millonario por Canal 13. Son millonarios que van a comprar medios para poder influir en la agenda pública decisional y tener mayor poder. Eso está claro. El señor, la familia Heller, también son millonarios por muchos otros negocios y son dueños de Mega porque tienen ahí también un poder. Entonces, cuando hablamos de los medios independientes, primero independientes los poderes económicos, empresariales que tienden a la concentración y también a la homogeneización de contenidos, primera cuestión. Segundo,
independiente de los partidos políticos. Pero eso no quiere decir no tener posición política, que esa es la posición editorial de todos los medios. Independiente en términos de su financiamiento y de la propiedad. Porque si tienes un medio que es propiedad de un partido o que indirectamente está financiado y el 70 o 60% de su funcionamiento tiene que ver con un partido en particular, obviamente que no es un medio independiente, sino que es un medio militante propiedad de un partido. Discusiones que son abiertas. La discusión de ser independiente de los poderes fácticos, y ahí se amplía un poco más, ¿no? ¿Qué poderes fácticos? Del empresariado, de los poderes económicos, pero también de ciertos grupos que tienen ya poder en la sociedad chilena y que hoy día tienen sus discursos en la prensa tradicional, por tanto no requieren visibilizar o tener otras voces en la discusión pública. Entonces, un medio independiente, lo primero, analizar su propiedad, cómo se financia, cómo se transparenta el financiamiento de un medio, porque están los medios públicos, que también pueden tener una línea editorial independiente, o los medios universitarios, que son propiedad de las universidades, pero que tienen una declaración respecto a una línea editorial y donde trabajan a ciertos principios o criterios que le hacen ser un medio con una línea editorial más pluralista, que ahí tú mides pluralismo. Y ahí tú puedes medir la calidad de esos medios en base al pluralismo y las fuentes de información. Entonces, ser un medio independiente tiene muchos requisitos, pero a la vez genera la discusión pública de ser un medio independiente, pero no ser el medio independiente no necesariamente va a ser contrahegemónico, porque va a depender de su línea editorial. El medio independiente no necesariamente va a ser un medio crítico, porque esas son las discusiones ya del contenido y la producción y el impacto que quiere generar en la agenda pública. Pero hoy en día en Chile tenemos medios independientes que sobreviven con lo mínimo, los que son efectivamente independientes del poder empresarial o de grupos fácticos que de alguna u otra forma nos sostienen y que reproducen ciertos discursos de la agenda. Entonces hoy día tenemos un escenario bien precario en Chile. O sea, están los medios comunitarios, que son medios que representan ciertas voces, se organizan, dependen de un fondo, pero en Chile no tenemos política de medios o propuestas donde tú puedas ser competitivo en un ecosistema donde la concentración de la propiedad de los medios hace que también eso se refleje con respecto al avisaje. Y tenemos un Estado que reproduce las lógicas donde el avisaje estatal lo entregan desde los años 90 a la fecha, no ha habido ningún cambio, de hecho se ha agudizado la concentración del avisaje estatal en los medios empresariales y no en una política y la ausencia total de una política de fortalecer medios públicos, que sabemos que eso por un lado no existe, prácticamente sobreviven, y tener medios independientes son apuestas donde hay comunidades digitales, hay locura, hay irracionalidad también, porque no tiene lógica comercial, pero sí tiene una lógica de influencia donde hoy en día, en el escenario político actual, donde las redes sociales son un espacio más abierto, tú puedes disputar cierta agenda, pero con límites, porque también en esas redes sociales hay dinero, porque son empresas, y hay concentración también de esa propiedad. Bueno, muchas gracias, Francisca. Concuerdo plenamente con este análisis. Tuve, no sé si la suerte o no la suerte o la desgracia de tener un medio propio junto con un colega, a dos colegas periodistas hace ya varios años, una radio FM en una localidad en Teodoro Schmidt, te lo puedo nombrar, acá cerca, en región de la Araucanía, cuando vivía allá en Temuco. Y la verdad es que nosotros quisimos ser eso, ser un medio independiente, recién salidos de la universidad. Y la verdad es que fue un desafío, una lucha tremenda. Conseguimos hacerlo durante 4 años. Pero, no obstante, acá el mayor déficit o la caída grande fue porque los socios, y me incluyo, al final no pudimos compatibilizar las líneas editoriales. Hay uno quería ir para allá, el otro para acá, y al final vendimos las partes. El tema es que yo concuerdo, insisto, plenamente con ese análisis. Es muy difícil. Recuerdo perfectamente hace bastantes años atrás en Santiago, en una charla donde estaba el ex vocero de gobierno, que todavía es vocero en varias cosas, Vidal, ¿cierto?
Y resulta que él planteaba este tema de que el Estado permitía, y yo recuerdo perfectamente que le hice la pregunta, pero ¿cómo va a haber independencia en esos entonces? Había muerto hace poquito La Época, el diario La Época. Si los grandes conglomerados económicos políticos de los medios se llevaban más encima la torta del avisaje. Así que solo para recordar y concordar. Yo la pregunta que te quería hacer, con toda tu experiencia y con, además de la experiencia, con algo que es muy relevante en estos tiempos, es la vigencia, con este impacto, con esta búsqueda a través de la voz de los que sobran. ¿Cuál fue tu objetivo, tu sueño, si queremos llamarlo, tu proyección al construir este medio? ¿Qué pretendías? Y esta pregunta te la hago pensando en tantos y tantas colegas periodistas que no logran tener un trabajo o que chocan con las barreras o se quieren independizar. Entonces me gustaría ese mensaje hacia todos nosotros, me incluyo también. Hay que tener mucha convicción, yo creo, lo primero, y también ganas de aprender y de resistir, porque efectivamente, cuando uno tiene un proyecto de contenidos, el poder que se puede ejercer en términos de aprendizaje es tremendo. Yo me acuerdo cuando partí en el desconcierto y había un proyecto, que era un proyecto que venía del papel, ¿se acuerdan? Estamos hablando hace 15 años atrás. A mí me invitan a participar como experta en contenidos políticos y tenía un programa en la radio de la Universidad de Chile como académica. Yo vengo de ese mundo académico y desde ahí hacía clases de análisis de discursos, medios de comunicación, análisis de medios, y la obsesión que yo tenía, particularmente intelectual, era cómo producir contenido, porque uno puede ser un buen analista de la producción de contenido, pero el desafío es producir, cuando uno tiene que construir la agenda. ¿Cómo construyes contenido propio? Para mí sigue siendo un desafío intelectual y a la vez una convicción y un desafío tener que pensar, porque los medios se piensan. Mira lo que estoy diciendo, porque hoy día hemos perdido esa capacidad de análisis y creemos que está todo, ¿no? Tenemos la tecnología, están las redes, sabemos que el clickbait va a funcionar, sabemos que la emoción va a funcionar, la cuña funciona, pero construir contenido que sea influyente con enfoque propio, para mí siempre esa ha sido la motivación. Generar un contenido que sea un poquito más largo, que aunque genere un efecto, en ese minuto tú tienes que construir agenda, porque por eso a mí me gusta la disputa diaria, la disputa de la contingencia, por eso un programa todos los días, es es de una locura máxima, porque tú estás pensando la agenda, instalando un contenido, pero disputando la discusión de la información diaria. Tú no vas a ser productor de las noticias más impactantes, pero vas a ser el que va a generar un punto de vista. Entonces, para mí el tema del periodismo interpretativo, con pensamiento crítico y que a la vez sea capaz de marcar agenda con personajes públicos, con un manejo de las emociones, esa mixtura que para mí la voz de los que son hoy día tiene esos componentes. Porque para la persona que ve el Reels de 1 millón de visitas, claramente ese Reels ve 1 minuto y medio que tiene el componente viral, ¿no? De la cuña que impacta. Pero si miras el contenido de la entrevista completa, te vas a encontrar con una propuesta de contenido, con una discusión de política pública, con una reflexión que te hace saltar de la silla. Yo me hago siempre esa pregunta: ¿qué elemento de un programa, que puede tener varios momentos, me hace saltar de la silla? Y no ser tan obvio. A mí lo que me preocupaba siempre en los medios era la obviedad, ser tan predecible. Yo sé lo que va a decir ciertos programas, ciertos noticieros, uno sabe el encuadre, es como una fórmula. Así es. Entonces, poder trabajar, yo estaba muy obsesionada con el tema del framing y decir cómo podemos trabajar con ese framing, porque tampoco puede estar en los márgenes, porque también está la ilusión de poner contenido de alta calidad. También uno pasa por esa etapa. Y contenidos profundos, reflexivos, pero no te ve nadie. Yo bromeaba y decía, bueno, esto va a ser Juan Gómez Milla. Yo bromeaba porque yo venía del mundo de la Chile. Decía, bueno, está bien que me sigan los estudiantes de ciencias sociales, los académicos, doctorados, postdoctorados, pero yo le quiero hablar a ese público, le interesa que ellos sean productores de contenido, pero que también le hablen a un público más masivo. Esa fue como mi gran reflexión, partir del espacio más intelectual a que un contenido fuera más masivo y disputar ciertos sentidos que la televisión empezó a perder,
y que hoy día se expresan, por ejemplo, en YouTube. Cómo la gente consume programas y audiovisuales también. O sea, pasar al audiovisual cuando nos gusta lo escrito. A mí me encantaría tener miles de columnas en el sitio, textos, pero cuando te das cuenta que la gente lee poco y lee casi nada, entonces también pensar cómo un contenido de calidad también puede estar en el audiovisual, para mí fue como un desafío y sigue siendo un desafío. Primero, resistencia, tener un propósito y pensar lo que uno quiere comunicar. Siempre les digo esto a la gente que quiere producir un medio, porque si tú vas a producir un medio igual que el resto, está lleno, o sea, está lleno de... Cada persona es un medio, Así es. con una cámara o con un celular, Sí, y tiene que ser colectivo. Otra cosa, sí, creo que es importante, despersonalizar, porque hay una tendencia en el mundo del periodismo al rostrismo. Al rostrismo, entonces todo el mundo quiere ser estrella. Y alguien tiene que pensar y estar detrás, y pensar, y tener una mirada crítica de tu propia producción, lo que sale al aire o lo que sale escrito. Creo que también esa capacidad de no engolosinarse, como dicen así en el mundo popular, de que uno se cree que lo hace tan bien, yo creo que uno tiene que tener una perspectiva crítica de lo que produce y tener la capacidad de conversarlo con otros y que sea un equipo el que está detrás de ese proyecto. qué importante, muchas gracias. El equipo. Me voy a quedar entre todas las cosas con eso Muy del equipo. importante. Muchas gracias, Francisca. Bueno, otra pregunta que no sé si resulta tan obvia, pero que me gustaría que nos pudieras comentar. Eh, el rol de la revuelta de octubre del 2019 para crear este medio. Recordemos que este medio surge como un matinal, ¿no? Día a día, cotidianamente. Un matinal completamente excéntrico, en el mejor de los sentidos, respecto a lo que se entendía por matinal hasta ese momento, digamos. Pero a la vez con todo digamos, una bitácora lateral de columnas de opinión, digamos, y columnas densas muchas veces también, donde hay opiniones de intelectuales, doctores, etcétera, otras no tanto, pero en rigor es todo un articulado, es todo un tinglado mediático que se ofrece de una manera completamente diferente a lo que se venía haciendo hasta ese momento. Es muy revoltoso también el medio en esa línea, pero el rol de esta fractura, de este acontecimiento que emerge en Chile como no lo habíamos visto nunca. En Chile nunca existió una revuelta de estas características. La Unidad Popular, uno podría pensar, no, la Unidad Popular fue un proceso del 56 al 73, pero una explosión de estas características, una revuelta con este nivel de espontaneidad en Chile no había existido jamás. Bueno, y el medio es resorte de eso también, ¿no? Intenta posicionarse sobre esa coyuntura, sobre esa contingencia y empezar a leerla cotidianamente, invitando también a una serie de personajes, hombres y mujeres, que comenzamos a escribir en este medio y que al final del día apareció una suerte de generación de gente que fue reconocida por otros autores o autoras, como que, bueno, desde aquí surgió una generación. Miguel Valderrama los llamó los pensadores o los escritores de la revuelta. Y gran parte de esos escritores de la revuelta surgieron o aparecieron, si bien se venía escribiendo en otros medios también, pero se configuró la generación en la voz de los que sobran. Entonces, preguntarte la importancia, que yo sé cuál es, digamos, o tiendo a comprenderla, para el medio de este acontecimiento histórico tan determinante. Ese acontecimiento le dio cierta épica y un tono crítico y desafiante, porque se hablaba lo que no hablaba la TV empresarial. Recordemos, entonces en ese minuto hubo como una explosión de discusiones públicas respecto al tipo de Estado, al sistema político, y principalmente se empezó a conversar en las calles sobre la calidad de los medios de comunicación. ¿Se acuerdan estos carteles, la TV miente? Sí. Que yo creo que no los vamos a ver en ningún momento. Esto de que la gente empezó a expresar un sentir de que estaba exigiéndole a sus personajes claves públicos que confrontaran el debate sobre la revuelta más allá de las caricaturas o de posiciones donde invisibilizaban ciertas voces, temas. Entonces se dio un momento de esas aperturas que hay de discusión y análisis, y que después obviamente vienen otros procesos institucionales, vienen debates públicos, viene el rechazo, y ahí el desafío fue mantener un producto comunicacional con sentido a los diferentes momentos políticos.
porque en el momento de la revuelta había una calle, ¿no? Había calle. Después viene la pandemia y había que tener también discusión sobre la pandemia, sobre las políticas públicas en salud. Me acuerdo que en ese momento nosotros hablábamos con estadísticos, biomédicos, empezamos a tener voces del mundo también de la salud crítico y también manteniendo esta posición de propuestas de política pública. Entonces vas construyendo un relato que sí nace en un momento donde se cuestiona lo que es el establishment, la discusión de las élites o estos discursos que antes cerraban toda la conversación y abren la conversación. Y esto se hizo con voces muy populares. También aquí el éxito del programa es un contenido, es una estructura, pero también con rostros, personas que la gente ubicaba de la televisión y que habían salido de esa televisión, TVN, en el caso de Daniel Stingo, por hablar sobre el tema del agua y confrontar a una diputada de RN, y había sido mediático. Otra Levalle que venía de la farándula y sale de un programa por un comentario en redes sociales por decir algo sobre Carabineros y la represión. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí se articula una consistencia entre este medio que surgía con más voces, con ciertos rostros que en un momento reflejaban esa televisión autoritaria, desconectada también, muy centrada, como decían los rostros pro Vitacura, de pensar como un sentido de clase muy fuerte también, de hablarle y hablar desde una posición muy de privilegio, versus conectar con estos otros temas que estaban surgiendo en la agenda pública y que son parte de las demandas que siguen vigentes, además, solo que con momentos políticos distintos. Entonces creo que ahí hay una épica y un sentido que le da una consistencia. Y el desafío fue mantenerse y pasar de la pandemia a dos procesos constituyentes, a un gobierno de Gabriel Boric, que fue un gobierno que en términos de medios de comunicación mantuvo la política Tirón y Correa, muy de la concertación, eso es así. O sea, hubo un estudio, un diagnóstico, pero no hubo ningún cambio. De hecho, hubo un salvataje al mercurio. O sea, cuestión, y gente que uno conocía, ¿no? Que lo había conocido en el mundo de la academia, el mundo de la universidad. Era muy loco eso, ¿no? Ser un medio que tenía conocimiento de estos personajes en otra esfera y ahora estaban en La Moneda, muy cerca físicamente porque el estudio está en Santiago Centro, pero había una lejanía en términos de que ya no les importaba un medio independiente. Les importaba aparecer en Canal 13 o en La Tercera. Y no por métrica, porque por métricas o por influencia era mucho más en YouTube o estos programas, y ahí la ultraderecha lo lee muy bien. Por eso la ultraderecha es muy hábil y en eso tienen años luz en comprender que la disputa está en las redes sociales. En cambio, este grupo de personas también fue bien fuerte a entender eso y también seguir teniendo una línea independiente. Aplaudir los momentos de política pública que se hacían cargo de las demandas y los actores sociales y también decir críticamente cuando se aprobaban proyectos o no se hacían cargo de una agenda más transformadora progresista. Entonces creo que eso también te da consistencia. Pero sí, el estallido es un momento de nacimiento, pero el desafío fue que mucha gente pensó que era un producto que se iba a terminar, como que era funcional, nunca fue funcional a un momento político. Tenía una agenda y que la mantiene hasta el día de hoy vigente con nuevas demandas, nuevos actores, el mundo del trabajo, el mundo de los estudiantes. Hoy día me hablaban chicos del Nacional, de liceos públicos que quieren ir al programa para hablar de un festival de música, un ejemplo. Y con eso convive la discusión de las políticas públicas, de los proyectos de ley, con los congresistas, pero también con voces del mundo del trabajo y del mundo social. Creo que mantener esa conexión lo hace atractivo y que mantenga ese misceláneo para poder llegar a públicos objetivos diversos. Gracias, Fran. Bueno, me surgen muchas preguntas escuchándote con tanta convicción, con tanta seguridad y con tanta propiedad de alguien, como lo dices tú, que no solamente tiene un medio que es mediático, entre comillas, que es aceptado, sino que todo el trabajo desgastante, presionante de generar estos contenidos. Tú mencionabas, fueron superando etapas, fueron avanzando en estos desafíos. Y en ese sentido me gustaría saber
un poquito alejado del medio, sí, pero con tu visión, ¿cómo diagnosticas tú nuestra sociedad chilena en términos de estos procesos que han ido avanzando? Siempre reitero esto porque con conocimiento de causa hemos sido nosotros vistos como muy en forma expectante desde afuera de las fronteras del país, estos cambios de pasar de un lado a otro en términos de eleccionarios de un proceso constituyente, por ejemplo, pero a la vez también siempre se critica que cuando hay elecciones la gente vota de castigo, que no piensa, que poco menos que se dejó llevar. ¿Cuál es el diagnóstico que tú tienes de este Chile? Porque lo menciona, las demandas siguen siendo las mismas, pero parece que algo ocurre distinto. Es la pregunta que nos hacemos todos. Primero, la reflexión de que hay una sociedad que está desconectada de la política, eso es así, o sea, la despolitización es una realidad y una promesa no cumplida respecto a la democracia y a esta economía del consumo y de el acceso, una sociedad que efectivamente es de consumo, ahí lo escribió también en su minuto Tomás Mulián, después Manuel Antonio cuando nos habló del rostro social del neoliberalismo que encarnó la concertación, y de alguna forma cuando ha gobernado esta centroizquierda y que se expresa en esta nueva generación que llega con promesa de crítica al estilo de hacer política de la concertación y termina gobernando con un ministro de Hacienda y una ministra del Interior que representa esa concertación más clásica, yo creo que hay elementos fundantes como para desconfiar y decir, le hemos dado la oportunidad, porque han dado la oportunidad con momentos críticos, con todos los elementos en contra, medios de comunicación adversos, una clase empresarial que yo creo que tienen que cambiar su visión respecto a la capital trabajo, porque hoy día hay mucha más oportunidad en conversar y escuchar y entender las nuevas formas del trabajo, lo que pasa con la IA, con las tecnologías. O sea, yo creo que hay mucho por reflexionar. Están pasando muchas cosas, pero hay también un grupo empresarial, la CPC, por ejemplo, que lo encuentro anacrónico. O sea, y no tiene que ver con que te guste o no el empresariado, ni siquiera un cuestionamiento, es como que falta visión política respecto a cómo se construyen las relaciones. Y creo que en eso uno ve una falta de ideas y una derecha que hoy día gobierna, que es este partido republicano con Guzmán, Portales, con esta alianza conservadora que se analiza de ultraderecha en ciertas políticas de seguridad que son las que te dan el soporte para la estrategia comunicacional, pero que de alguna forma también le falta cierto liderazgo. O sea, tenemos un problema serio con los liderazgos políticos y la capacidad de proponer algo y hacerlo consistente. La ultraderecha de Kass o esta derecha conservadora, integrista, que se viste se trata de vestir de ultraderecha estridente y no le queda porque Kass representa otra cosa. Es muy extraño el caso chileno. Tiene muchas mezclas comunicacionales, pero sí tiene convicción. Tiene convicción respecto a profundizar ciertas cuestiones del modelo neoliberal y no le interesa, a diferencia de la centroizquierda o los otros grupos, dar examen sobre ciertos temas, sobre todo en economía, que ahí hay una cuestión bien, bien interesante. O estos exámenes de la democracia liberal, creo que ahí hay algo que no cuaja bien. Y el abandono de los mundos populares, claro, porque antes era como este ideario del poblador o pobladora. Hoy día estamos hablando de una sociedad distinta que tiene que sobrevivir, los que están más precarizados como coleros, el empleo informal, esta añoranza del gran empleo. Yo me acuerdo que la gente decía, sí, tenemos que pensar en el gran trabajador, pero ¿qué trabajador estamos hablando? O sea, que no sabe quién es su jefe, que está en una aplicación. O sea, creo que también el mundo del trabajo y el mundo de la sociedad, muchas veces la izquierda, la centroizquierda quiere dar examen de liberalismo y de buen comportamiento todo el rato en economía y no tiene convicción, pero por otro lado hay una izquierda añeja que no lee el mundo popular y que tenemos a una mujer, un hombre con otras dimensiones, donde tiene las angustias, tiene miedo a la seguridad y tiene un condominio social y puede estar que en ese condominio su gran preocupación es hacer un portón gigante y que no quiere ver a la otra población que está al frente y que quiere hacer y que cuando le habla
un PDG, un Parisi de dinero, de tener cuestiones materiales, le hace mucho sentido. O cuando un CAS en campaña hablaba de seguridad y un discurso antiinmigrante, que funciona aquí, ha funcionado en otras partes del mundo, es en Europa, o sea, tampoco es algo tan exótico, es un comportamiento más o menos predecible. Entonces yo también creo que falta lectura, falta lectura. ¿Y sabes qué? Falta academia, academia influyente. Yo aquí soy muy crítica de una intelectualidad muy acomodada a un grupo, no todos, hay algunos que son comprometidos y asumen los costos, pero una academia que se dedica a hacer paper, indexar, latera, que está hablándose a sí mismo, y creo que nos falta pensamiento. En las humanidades hay producción muy interesante, pero creo que ha ganado este discurso de me salvo solo, ¿no? Me salvo solo para poder sobrevivir, y eso también tiene un efecto. Y el vínculo entre ideas, poder y partidos políticos que están en crisis total. O sea, en los partidos políticos en Chile está en una crisis profunda. O sea, 50.000 militantes el CERVEL, 45.000 el Frente Amplio o el mismo el PS, pero votan menos del 20% y eso ya es un éxito. Porque hay un problema de qué proyecto político se encarna. Y esa discusión es la que tiene que verse ahora. Y yo no veo a nadie planteando eso. Y veo una centroizquierda que solo habla de defender el gobierno anterior y que se creen ex ministros, ex voceros. No sé hasta cuándo van a seguir así, porque tienen que en algún momento proponer algo, me imagino yo. Gracias, Fran. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, quizás para ir terminando esta estupenda conversación, porque aquí nuestro amigo Iván nos hace una seña. El tiempo. Él es el malo. Claro, él es el que lleva el tempo. Bueno, a propósito de lo que decías ahora recién, ¿no? Y esto a nivel como, quisiera saber tu opinión a nivel político, por supuesto, pero también como una persona que está siguiendo la contingencia permanentemente. Pienso que no solamente se trata de que la derecha haya avanzado en el mundo entero geopolíticamente, instalando y clavando banderas y ganando elecciones, sino que la izquierda, concepto resbaloso, no me atrevería a definirlo, se derrotó. No solo ganó la derecha, sino que la izquierda se derrotó y se derrotó justamente en el plano de la disputa por las ideas. Fíjate que estamos preparando junto a Mauro Salazar, otro columnista de La Voz de los que Sobran, un texto a propósito de los 30 años de Chile actual, anatomía un mito, de Tomás Mulián, que va a ser publicado por LOM. Bueno, y en este libro Tomás Mulián ya advertía el año 95 de que el problema de la seguridad era un problema que afectaba a los más pobres de Chile, que no era un problema de los ricos, y si nosotros le regalábamos la cancha, el terreno, la zona, el contragolpe a la derecha para que clavara banderas en torno a la seguridad, bueno, la izquierda debe quedar marginada de la problemática, de la discusión, de la polémica, del polemos, y efectivamente fue lo que ocurrió. Por no querer ingresar al debate de la seguridad, así como a otros debates, fue que la derecha quien efectivamente plantó su ideario, su imaginario, su directriz, etcétera. Entonces, y eso, así con muchas cosas más, ¿no? O sea, yo creo que al día de hoy tenemos esta reforma, esta mega reforma tributaria, que no es otra cosa que la instalación de los valores económicos de la derecha, también es una batalla cultural ganada. Todo lo que está ocurriendo con los Fondesit, intervenir para jibarizar al final del día lo que son la humanidad y las ciencias sociales, otra batalla cultural ganada o por ganar, vamos a ver cómo se hace esa disputa al final. Ahora viene la seguridad, que es donde se mueven como pez en el agua, es decir, todo parece, es un entramado completo que pareciera decir, bueno, aquí hay una suerte de magma donde se sostiene una sociedad particular que se está construyendo a todo orden, ¿no? Y la izquierda es incapaz de encontrar el verbo, de encontrar el sujeto y el predicado, a tu juicio. ¿Cómo ves te lo dice una persona, como tú bien lo sabes, de izquierda, ¿no? Soy el primero en asumir esa crítica, junto con otras y otros, digamos. Pero ¿cómo ves este panorama en general, que a lo mejor no estás de acuerdo? Y, por favor, siéntate en plena libertad. Estoy de acuerdo en el diagnóstico y en esta lectura de lo brillante que es el texto de Mulián, cuando hablaba de el consumo de consume, que fue este librito chiquitito, cómo explicaba estas poblaciones que se armaban en función de la seguridad, del consumo, del estatus también, ¿no? Cuando él algo decía en ese minuto y ahora cuando se quieren llamar los condominios altos de algo, todos quieren estar en los altos de algo, y también con un nombre vinoso,
altos de doña no sé cuánto. Eso también que uno queda un poco, se están riendo porque de verdad Sí, eso es así. real. Es cierto. así. Y nosotros, a mí me preocupa la élite progresista, no la izquierda propiamente tal. Esta élite progresista que dice que terrible, que atroz, ¿cómo pueden decir eso? A mí eso me agobia mucho más. Inclusive les puedo respetar la falta de contenido, pero esta capacidad de en qué minutos se convirtieron en víctimas de todo. Creo que ahí es donde la batalla cultural me parece compleja. Cómo poder disputar ideas con argumentos contra argumentos, pero también conectados con cuestiones populares. Y dejar de creer que si vas a una población te vas a tener que vestir de cierta forma. Eso es indignante para una persona. Como que van disfrazados. Y eso no me gusta para nada. El abajismo, Este claro. discurso, el abajismo, yo creo que ha sido muy perjudicial porque son caricaturas que terminan siendo profundamente clasistas por no comprender los criterios culturales y políticos que están detrás de una discusión muy legítima, seguridad, bienestar, tener recursos, y también ver al Estado de una forma donde ese Estado también cuando ejerce poder es un Estado con liderazgo, con resolución. Si tú miras hoy en día, la búsqueda de orden tiene que ver con toma de decisiones, ojo, la necesidad de seguridad y de orden. Y no es autoritarismo ni debilidad, es ser claro y hacerse cargo de las decisiones. Mira lo que estoy diciendo. Es un tipo de ejercicio del poder. Últimamente he estado muy preocupada de eso, de cómo se ejerce poder en un espacio democrático, pero con firmeza, con capacidad de decir, me equivoqué, pero me hago cargo, o defender ciertas ideas. Si tú abandonas todo lo que piensas en función de agradar a un grupo en particular y tu discurso sea no se puede, no se puede, y te dan oportunidades electorales, y te dan oportunidades electorales, y abandonas esas ideas, creo que ahí hay un problema grave, grave. Entonces, primero hacerse cargo y ejercer un liderazgo con capacidad de asumir decisiones, es decir, me hago cargo por A, B, C. Mira lo que estoy diciendo, algo básico, pero comunicacionalmente creo que te conecta con decir yo te creo o no te creo. Y hoy día el descrédito pasa mucho por esa comunicación y ese sentido de ir al territorio, que ahora se va a eliminar territorio de comunidades, pero no hablar tanto de lenguajes, de que la gente quiere expresarse. Muchas veces quiere que el que va a tomar decisiones, ese mando medio que está en un cargo político y es parte de un gobierno, resuelva un problema. Y si tú no resuelves ese problema, también estás quedando como un incompetente. Y creo que esa variable no se está estudiando hoy día en la implementación de políticas públicas cuando ejerce desde la izquierda, centroizquierda, desde dónde estás hablando. Y sobre todo cuando ejerces poder. Para mí eso es como un tema muy central hoy. No, simplemente ya se nos fue el tiempo. Podríamos seguir escuchando, aprendiendo. Así que queremos agradecer a María Francisca Quiroga, como lo presentaba Javier, politóloga, fundadora de medios digitales, y en este momento ahí con el tremendo programa La Voz de los que Sobran. Así que no, muy contentos y pensamos, intuimos que nuestra audiencia, nuestros televidentes y el objetivo de este programa, Punto de Fuga, está cumpliendo fehacientemente el propósito de tener justamente conversaciones con personas que marcan la diferencia y que están en una batalla que parece casi como la del Quijote, imposible, pero que se puede, ¿cierto, Javier? Sí, no, agradecerle a Francisca, por supuesto, creo que sabemos más de lo que se trata un medio independiente al día de hoy después de esta conversación, y decir también la valía, digamos, el peso, el quilataje que tiene el medio La Voz de los que Sobran, su matinal, su espacio de columnistas, etcétera, como una zona, un perímetro efectivamente contrahegemónico. O sea, esto no es una cuestión simbólica ni un fetiche, ¿no? O sea, es ejercer la contrapalabra de cara al poder, de cara al amo, de cara a todo lo que al final del día somete o genera subordinación. Así que agradecerte, Francisca, que nos haya acompañado hoy día, felicitarte por sostener este medio ya por tantos años y ojalá también puedas seguir contribuyendo en la medida que podamos a que esto siga a flote, porque La Voz de los que Sobran es, creo, el gran medio al día de hoy contrahegemónico. Así que un millón de gracias. Tú eres parte, ¿eh? Y también vamos a invitar acá a tu amigo para que nos mande columnas. Siempre yo invito a todo el mundo a escribir, en un espacio abierto, las ideas bienvenidas. Un Y también ir abrazo. al programa. Así que
Ahí lo vamos a conversar. Que estén muy bien. Un abrazo, Muchas Fran. gracias, así que Muchas vamos gracias. ahí a estar buscando la opción también, y varios yo creo, ¿ah? Muchas gracias entonces por esta conversación, y usted fue testigo a través del 107.5, su radio Universidad de los Lagos, y por supuesto las pantallas de Lagos TV. Punto de Fuga. Próximo viernes nos encontramos. Chao, chao, que esté muy bien. Chao, Javier. Chao. Chao, Francisca. Chao, Chao, leyenda. Francisca. Chao. Gracias.